¿Alguna vez te has preguntado qué historia y profundidad se oculta tras el nombre Ezequiel? Entre tantos nombres antiguos con gran peso espiritual, Ezequiel se destaca no solo por su origen bíblico, sino también por la personalidad tan particular que suelen tener las personas que lo portan. En este video, te invitamos a conocer a fondo el verdadero significado de Ezequiel, su historia, su origen, cómo se escribe en otros idiomas, su santoral y muchas curiosidades más. Quédate con nosotros hasta el final. ¿Cuál es el significado del nombre Ezequiel? El nombre Ezequiel proviene del antiguo idioma hebreo, específicamente de la palabra Yesel o Yesquiel, que se traduce como aquel a quien Dios fortalece o también como Dios es mi fuerza. Este nombre tiene una carga espiritual inmensa, ya que implica una conexión directa con lo divino, con la energía celestial que da fuerza, dirección y propósito a quien lo lleva. Desde tiempos remotos, el nombre Ezequiel ha sido símbolo de fortaleza espiritual, fe inquebrantable y una vida guiada por valores elevados. No es casualidad que en las Sagradas Escrituras aparezca un profeta con este nombre, el profeta Ezequiel, uno de los más importantes del Antiguo Testamento, conocido por sus visiones místicas y por anunciar mensajes de esperanza en tiempos de exilio y dolor. Este nombre, por tanto, no solo identifica, sino que también transmite una misión: ser fuerte en momentos de adversidad, tener fe cuando parece que todo se derrumba y saber que hay una fuerza superior que guía cada paso. Origen y etimología del nombre Ezequiel. El nombre Ezequiel surge de la raíz hebrea, Hazak, que significa fortalecer, y El, que significa Dios. Uniendo estas dos palabras obtenemos una expresión poderosa: Dios ha fortalecido. Esta forma de construir nombres era común en el antiguo Israel, donde los nombres no solo identificaban a una persona, sino que hablaban de su relación con Dios o de una promesa divina. Durante siglos, este nombre fue reservado principalmente para familias judías muy devotas, pero con el paso del tiempo se ha extendido a otras culturas y religiones, especialmente en los países cristianos de habla hispana. Características personales de quienes se llaman Ezequiel. Las personas que llevan el nombre Ezequiel suelen destacarse por una personalidad profunda, reflexiva y madura. Desde niños, muestran signos de sensatez poco común para su edad. Prefieren observar antes que actuar, pensar antes de hablar y evaluar cada situación antes de tomar una decisión. Algunas características que sobresalen en un Ezequiel son: sensatez y madurez. Desde temprana edad, Ezequiel se muestra como un niño serio, introspectivo, que piensa en el futuro y que a menudo prefiere la compañía de adultos. Amor por el conocimiento, le apasiona aprender, investigar, descubrir nuevas ideas. Es común que Ezequiel tenga una fuerte inclinación por la lectura, la ciencia, la historia y el arte. Carácter protector. En el entorno familiar, Ezequiel tiende a asumir un papel de protector, incluso si es el hermano menor. Le gusta cuidar, aconsejar y, a veces, puede parecer autoritario, aunque su intención es siempre buena. Espíritu solitario. No le desagradan las personas, pero muchas veces prefiere estar solo. Disfruta de la tranquilidad, de los espacios silenciosos y de las rutinas. Ética firme y valores sólidos. Ezequiel no se deja llevar por modas ni presiones sociales. Tiene principios muy marcados y toma decisiones basadas en su conciencia. Dificultades emocionales. A veces, puede parecer frío o distante, pero en realidad es alguien que guarda sus emociones con cuidado, y que se abre solo cuando hay confianza profunda. Vida académica y profesional de Ezequiel. En el ámbito escolar, Ezequiel suele ser un estudiante ejemplar. Aunque no siempre es el más sociable, sí es el más responsable. Entrega sus tareas a tiempo, le gusta investigar por su cuenta y suele destacar en asignaturas como matemáticas, física, biología o filosofía. En la vida profesional, busca trabajos que requieran concentración, análisis y pocos estímulos sociales. Algunos roles ideales para Ezequiel son: investigador científico, analista de datos, ingeniero, programador, bibliotecario, contador, psicólogo, técnico de laboratorio. Le gustan los ambientes ordenados, con rutinas claras, y donde pueda trabajar a su ritmo. No tolera bien la improvisación o el caos constante. Ezequiel en el amor. En el terreno amoroso, Ezequiel es reservado.
Le cuesta tomar la iniciativa, acercarse a alguien y expresar lo que siente. A menudo observa en silencio, esperando que la otra persona dé el primer paso. Pero cuando se enamora, lo hace de verdad, con profundidad, entrega y lealtad. Suele buscar parejas que sean todo lo contrario a él, alegres, espontáneas, creativas y soñadoras. Esa dualidad le permite encontrar equilibrio. Con el tiempo, Ezequiel aprende a soltarse, a disfrutar más del presente y a mostrar sus emociones. Una pareja ideal para Ezequiel es aquella que tenga paciencia, que sepa leer sus silencios y que valore su mundo interior. ¿Cómo se escribe Ezequiel en otros idiomas? Aunque es un nombre de raíz hebrea con fuerte presencia en la tradición judeocristiana, Ezequiel ha sido adoptado en varios idiomas. Aquí algunas variantes: inglés, Ezequiel; francés, Ezechiel; italiano, Ezequiele; alemán, Ezequiel o Ezequiel; portugués, Ezequiel; hebreo moderno, Yehezkel. A pesar de estas variaciones, en muchos países el nombre se mantiene igual, debido a su fuerte connotación religiosa y su uso bíblico. Onomástica o santoral de Ezequiel. El día de celebración del Santo Ezequiel es el 10 de abril. Esta fecha conmemora al profeta Ezequiel, un personaje fundamental del Antiguo Testamento, cuya vida fue una mezcla de visiones sobrenaturales, mensajes de advertencia y esperanza para el pueblo de Israel durante el exilio en Babilonia. El profeta Ezequiel tuvo una de las visiones más famosas de toda la Biblia, la del Valle de los Huesos Secos, que simboliza la restauración del pueblo de Dios. Curiosidades sobre el nombre Ezequiel. Es un nombre muy utilizado en países como México, Argentina, Colombia y España. En muchas culturas, se asocia a personas sabias, prudentes y responsables. Es un nombre que ha sido poco modificado o acortado. Su diminutivo más común es ese. Muchos padres eligen este nombre por su fuerza espiritual y conexión con Dios. Aunque parece serio, muchos Ezequiel tienen un gran sentido del humor que solo muestran con quienes tienen confianza. Llevar el nombre Ezequiel es como portar una promesa, la de ser fuerte, sabio y espiritual. Es un nombre que inspira respeto, confianza y que revela una personalidad profunda y misteriosa. Si conoces a un Ezequiel, ya sabes que detrás de ese carácter reservado hay una mente brillante, un corazón noble y una fortaleza que proviene de lo más alto. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre el significado de los nombres, su origen y personalidad. Déjanos en los comentarios si conoces a algún Ezequiel o si tú mismo llevas este nombre. Hasta la próxima.